Me encontré con Satanás en medio de una carretera. Mi anécdota estuvo muy bien guardada en el fondo de mi alma por mucho tiempo. Sin embargo, en estos últimos meses decidí compartirla con todos. El detonante para que esto sucediera ocurrió en un asado con amigos. El ambiente se prestó para contar todo tipo de historias. Escuchaba con suma atención hasta que llegó mi turno y empecé a relatar mi vivencia. No lo pensé dos veces. Arranqué por inercia y las palabras se fueron articulando en mi boca como una suerte de desahogo a lo que llevaba cargando en fondo de mi alma. Podía ver que a medida que avanzaba con mi relato, el semblante de mis conocidos comenzó a cambiar drásticamente. Si fue real o no, eso se los dejo a ustedes para que decidan. Soy transportista de mercaderías, oficio mayormente conocido como camionero. Llevo muchos años en el rubro y me atrevo a decir que bien podría llamarme un veterano de la ruta. A lo largo del tiempo, escuchar relatos paranormales se me hizo de lo más común, pero jamás los tomé muy en serio. Siempre me mantuve en esta postura hasta que me tocó vivir una experiencia tan macabra que cambió mi vida totalmente. Por precaución cada vez que puedo y los plazos de entrega de las distintas cargas me lo permiten, evito viajar de noche. Más que nada por lo peligroso que resulta luchar contra el sueño o manejar por caminos poco cuidados. Pero aun cuando uno toma estas medidas, no puede decirle que no a su jefe. Resulta que debido a unos contratiempos, en la empresa se habían confundido con los días de entrega. En otras palabras, estábamos en demora con el cliente, y fue así que me llaman para salir de forma urgente con el pedido. Mi destino era llegar a la capital de San Luis. Partí de Villa Dolores en dirección a Quines, por la ruta número 20. Llegando a esta última localidad, tomaría otro trayecto directo a la capital. Como era de esperar, mientras viajaba se hizo de noche, pero esta era muy limpia gracias al resplandor de una hermosa luna llena. Podía ver a medida que avanzaba en mi unidad los montes y pastizales de aquel tramo. Iba manejando sin mayores preocupaciones, cuando de repente, a lo lejos diviso un rebaño de cabras cruzando por medio de la ruta. Para evitar cualquier percance, comienzo a disminuir la velocidad para dar tiempo a los animales de atravesar el asfalto, pero algo me decía que las cosas no marchaban bien. Fue en ese preciso instante en que me percato de que en el medio del rebaño había una cabra muy negra que sobresalía de las restantes por su gran tamaño. Acto seguido freno totalmente el camión, prendo las luces altas y miro con detenimiento, y si bien les había dicho que algo me daba mala espina anteriormente, las cosas se estaban poniendo cada vez más extrañas. Abrí muy grande los ojos, por la sorpresa de ver que los animales se habían disipado alrededor de esa cabra de gran tamaño, formando así una clase de círculo en medio de la ruta. El rostro de esta cabra era horrible. No se comparaba con ningún otro animal que conociera. Era completamente amorfo y grotesco, algo salido de una película de terror. Pero lo que más horror me generaba era ver esos dos grandes ojos completamente rojos. Lo podía ver claramente, pues estábamos a unos pocos metros de distancia. Un miedo súbito me paralizó totalmente. No podía moverme, ni apartar la mirada de ese extraño ser. Quería taparme los ojos, quería salir rápidamente de ese lugar, pero no podía hacer nada. Mi cuerpo no respondía en absoluto. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos, en donde simplemente esa bestia y yo nos miramos fijamente. El silencio se quebró cuando esa cabra comenzó a balar fuertemente. Quedé completamente aterrado y comencé a llorar del miedo al ver cómo esa cabra se paró en sus dos patas traseras para luego caminar de forma erguida a paso lento en mi dirección. Al estar a 1 metro de mi vehículo, comenzó a rodear el cofre del camión. Iba de izquierda a derecha y viceversa, pero sin dejar de mirarme. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido tan peculiar de las pezuñas con el asfalto,
me provoca una sensación de incomodidad atroz. Sin previo aviso, de forma brusca dio un balido tremendo y se acercó hasta mi ventanilla. Desesperado reaccioné y tomé el crucifijo que llevo colgado del espejo retrovisor, pero no podía articular palabra alguna. Con mucho esfuerzo logré balbucear unas palabras. Le pedí a Dios que por favor me permitiera salir con vida esa noche. Dicho esto, recobré el movimiento de mi cuerpo. Sin pensarlo, pisé el acelerador a fondo y salí a toda prisa. No me importó llevarme por delante alguna que otra cabra. Lo único que pensaba en ese instante era escapar de ese lugar y de aquella criatura tan horrible. No puedo describir lo que sentí al salir de ese lugar, pero era una mezcla de emociones bastante compleja. Cada tanto miraba por los espejos para ver si esa cosa no venía detrás de mí. Fue el viaje más horrible de mi vida. Sentía que me estaba desmayando. Me faltaba el aire y me dolía mucho la cabeza, pero no quería por nada del mundo detenerme. Al cabo de unos kilómetros, divisé un caserío y me encaminé para poder encontrar el confort de la compañía humana. Necesitaba desahogarme con alguien y contar lo que había sucedido. Llegué y me estacioné debajo de unos árboles. Casi al instante, un hombre acompañado con un muchacho salieron a mi encuentro. Me preguntaron si me encontraba bien, ya que me vieron muy pálido. Comencé a relatar lo sucedido, pero extrañamente, el hombre no parecía sorprendido ante mi historia. Cuando terminé de hablar, miró al muchacho y le pidió que alistara el cuarto de huéspedes. Cuando estuvimos solos, me miró fijamente y me dijo que lo que había visto era el macho cabrío, el mismísimo Satanás. Mencionó que por aquella zona era muy frecuente encontrarlo y que no había sido el primero en verlo. El hombre amablemente me ofreció su casa para pasar la noche, pero yo estaba hecho un manojo de nervios, así que tuve que declinar su oferta. Decidí retirarme de la zona y ese hombre me pidió que manejara con calma, que no tratara de pensar en lo que pasó, ya que terminaría por sugestionarme y esto era muy peligroso para manejar. Sin más que decir, me despedí y comencé mi camino directo a la capital. Por suerte, durante el viaje no sucedió ningún otro tipo de percance sobrenatural. Llegué al destino alrededor de las 9 de la mañana. Entregué la carga y quedé en un estado de retardo. No podía creer lo que había visto. Primero pensé en no contarle a nadie lo sucedido, pues seguramente pensarían que estaba loco. No obstante, decidí contar mi historia con un grupo de amigos muy íntimos. Algo incrédulos, me dijeron que tal vez todo fue producto de mi cansancio, pero por precaución me recomendaron no volver a pasar por ese trayecto. Sin embargo, pasaban los días y yo cada vez estaba peor. No podía sacarme de la mente ese par de ojos rojos. Así inició una etapa en mi vida muy oscura, además de una serie de sueños en donde se me aparecía aquel macho cabrío. Me sentía agobiado, no quería vivir y estaba aislado de todos. Un familiar, viéndome tan mal, me recomendó visitar un cura experto en lo paranormal. Fui al lugar en donde me dijeron que podría ubicarlo, y para mi suerte el padre que buscaba fue quien me atendió. Para mi sorpresa, el sacerdote me dijo que no atendía al público en general. Casi suplicando le pedí conversar un rato, pero este, pensando que buscaba confesarme, me dijo que para ello estaba otro cura. Terminando, se dio media vuelta y comenzó a caminar. Ante la situación, desesperado le grité que no se fuera y le mencioné que había tenido un encuentro con el diablo. El sacerdote se detuvo y lancé las últimas palabras que lograron convencerlo, pues le pregunté cómo podía sacarlo de mi cabeza. Fue entonces que el sacerdote volvió sobre sus pasos y, lanzándome una mirada bastante penetrante, me dijo que entrara para conversar un rato. Me hizo sentar en un sillón muy cómodo, dentro de una habitación parecida a un living, y luego me pidió que le contara mi historia. Terminando de contar todos los eventos que previamente escucharon,
me dijo que me ayudaría a sacarme de la cabeza aquellos recuerdos. Llamó a 2 personas que eran sus ayudantes y pidió que me sujetaran los brazos. Luego se ubicó a mis espaldas y me dijo que rezara lo que supiera, pero que por ningún motivo dejara de hacer oraciones. Inmediatamente colocó su mano derecha sobre mi cabeza. Pasó alrededor de 1 hora, en donde el cura replicaba continuamente extrañas palabras en un dialecto que desconozco. Al cabo de dicho lapso de tiempo, los 2 quedamos muy exhaustos. Honestamente me sentía como si me hubiese aplastado un tren, y él se miraba como si estuviese agonizando. Con muchas preguntas en mi mente, me atreví a solo hacer una. Le pregunté el por qué me había pasado a mí. El sacerdote me miró por un rato, hasta que contestó lo siguiente: Dios tiene extrañas formas de actuar. No pienses el porqué de todo, simplemente tú fuiste escogido para dar testimonio fiel de que así como el bien existe, el mal también. Ten firme tu fe y nada malo podrá ocurrirte nunca. Por último, los ayudantes se lo llevaron sujetando sus brazos. Sin embargo, antes de salir de la habitación, me dirigió una última mirada llena de calidez, y tras unos segundos me dijo que nos volveríamos a ver. Abandoné la iglesia totalmente en paz y hoy por hoy afirmo que mi fe está renovada. Puedo decir también que tras lo vivido, tengo noción de que estamos en medio de una delgada línea. Una delgada línea en donde el mal acecha a la espera de su momento para actuar. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del relato. Te pido por favor que compartas mi contenido, eso me ayudaría mucho para seguir creciendo. Te mando un fuerte abrazo y te deseo dulces pesadillas.